Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a su programa La Doctora Recomienda. Recuerden que yo soy Carolina Mora y que en este programa vamos a hablar sobre temas de salud, de bienestar, de belleza y de todo lo que ustedes necesiten para mejorar su salud física y mental, su salud integral. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 316-435-1177, 316-435-1177, que es nuestro WhatsApp. Y recuerden también que se pueden comunicar a nuestras redes, que son @la doctora recomienda en Instagram, pero también lo pueden hacer a nuestro canal de YouTube, que también nos encontramos como La Doctora Recomienda. El día de hoy les cuento que tenemos una invitada muy especial. Yo sé que les va a encantar el programa de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante. Es un tema que de verdad que nos toca definitivamente a todos y que vamos pues a empezar cuanto antes. Les voy a recordar, si se quieren comunicar con nosotros, si quieren participar, si quieren opinar, lo pueden hacer por nuestro WhatsApp al 316-435-1177. Les voy a hablar primero de nuestra invitada de hoy. De verdad que estamos muy contentos de tenerla con nosotros hoy. Ella es la doctora Gloria Luz Toro. Ella es licenciada en educación especial, especialista en niños y con énfasis en psicoanálisis. Es magíster en ciencias sociales y ha sido profesora universitaria por más de 20 años en diferentes universidades. Ella es conferencista nacional e internacional, es psicoanalista y escritora. De hecho, vamos a hablar en un ratico de un libro espectacular que ella tiene, pero por ahora vamos a saludarla. Doctora Gloria, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctora Carolina. Invitado especial. Buenos días para todos y todas, qué rico estar con ustedes. Gracias, doctora, por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar en esta emisora. Bueno, doctora, un agradecimiento muy grande, de verdad, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema, como les decía al comienzo a nuestra audiencia, que es muy importante, que nos ha tocado muchísimo últimamente, pues con todo este tema, sobre todo que se activó con el tema de pandemia y todo esto, pero que realmente es un tema que viene, digamos, como acechándonos y haciéndonos como caer en cuenta de muchas situaciones, como lo es nuestra salud mental. Debemos tener siempre en cuenta que enfermedades siempre las ha habido, que siempre hemos manejado nuestras enfermedades físicas, pues específicamente de nuestro cuerpo. Hay enfermedades que definitivamente no podemos salvarnos de cierta manera, digamos, hay virus en el ambiente, bacterias, la misma contaminación, bueno, mil cosas, pero hay algo. Hablando, por ejemplo, de la misma pandemia, ¿sí? Nunca esperamos eso, esta generación nos tocó eso, han pasado pandemias anteriores, pero pues en este momento nos tocó a nosotros esta también, y sin embargo, hay algo de lo que hasta que muchas veces pasan situaciones muy fuertes o muy duras, empezamos como a hablar de eso, siendo que debería ser lo primero que uno puede tocar con nuestros pacientes, como lo es la salud mental y las enfermedades de la salud mental. Claro que sí, doctora. Tocabas ahorita un tema muy interesante en relación a lo que nos pasó con la pandemia. Fue muy impresionante, precisamente porque con la pandemia tuvimos que lastimosamente obligarnos a cuidarnos, porque hay algo en el ser humano que finalmente no se quiere cuidar. Así es. ¿Cierto? Usted como doctora llega un paciente y usted le dice cuáles son las recomendaciones para que su presión arterial esté súper bien, y algo de él quiere y escucha y toma las recomendaciones, y algo del ser humano no quiere cuidarse porque hace todo lo contrario de lo que el médico le dice. Hay un personaje que me encanta, Doc, que se llama el Papa Francisco. Sí. Lo digo como personaje porque creo firmemente, pues, como en su sabiduría, cuando estábamos en plena pandemia, cuando estábamos en el inicio, lo más duro, cuando dijimos esto es en serio, ¿cierto? Lo entrevistaron y le preguntaron que por qué él había dicho públicamente que la pandemia nos había traído una oportunidad. Sí, y entonces respondió de manera muy sabia, dijo, es que la pandemia nos curó de una enfermedad peor que el coronavirus propiamente dicho. Nos curó de la omnipotencia. Digámoslo de esta manera,
puede que nos ocurra que tengamos ciertas ideas y certezas incuestionables, pero cuando la salud se quiebra, la salud física, esas certezas que teníamos caen, como por ejemplo yo puedo con todo, Sí, ¿cierto? que teníamos sobre seguro. Exactamente. Y entonces tenemos que preguntarnos por lo que inclusive en algún momento creíamos que era incuestionable o era una certeza por completo, como por ejemplo, yo me puedo hacer cargo de todo, o yo, a mí nunca me iba a pasar nada, y esa persona empieza a tener unas preguntas interesantes y a cambiar la vida, por ejemplo. Esto que planteas, Doc, sobre la salud mental y la salud física, no son caminos distintos. Ayer hablaba con un compañero y me decía, ¿cómo así que si uno está enfermo del cuerpo, cómo así que eso tiene que ver con la salud mental? Es muy difícil que las personas lo relacionen mucho así, sí. ¿Cierto? Que realmente unamos, integremos como debe ser el tema de salud mental y salud física. Siempre lo tomamos por aparte. De hecho, en las mismas universidades, a los profesionales de la salud en todas sus ramas, hasta no hace muy poco, ya se empieza como a hablar también de este tema, ¿sí? De unamos también el tema de salud mental, pero hace años atrás sí había como esa separación de vamos a aprendernos, por decir lo de anatomía o las cosas físicas exclusivamente, y por ahí un barridito un poquito del tema, digamos, psicológico, entre comillas. Pero nunca casi se hablaba como de esa integración tan importante y que realmente uno la siente cuando el paciente entra al consultorio simplemente, al ya solo verlo, ¿sí? Al percibir uno cómo saluda, por ejemplo, cómo se sienta, el tono en que habla, ¿sí? Con el tiempo uno va como aprendiendo y mirando realmente cómo está esa persona, y asimismo lo prepara al profesional mismo a uno para poder brindarle como la recepción, porque eso es importante, la recepción que se le da al paciente y el tratamiento pues más adecuado. Hablábamos hace unos días de algunas pacientes, yo hablaba con ellas me decían, es que a mí me gusta venir al consultorio, ¿sí? Porque a pesar de que de pronto no salen pues ya sin el dolor, por hablar algo específico, porque es un proceso, son tratamientos, bueno, pero el solo hecho de escuchar a la persona, ¿sí? De escucharle lo que le pasa, lo que le duele exactamente, y darle la importancia, darle como te creo, ¿sí? Cuéntame qué es lo que pasa. En muchos de los hogares de nuestras pacientes no sucede esto. Ellas me decían, es que mi hijo no me cree, mi esposo no me cree, pacientes, por ejemplo, hablando específicamente de fibromialgia, por ejemplo, que es una patología que se ha exacerbado mucho y que tiene mucha relación con el tema de salud mental. Las pacientes o los pacientes, pero sobre todo pues da en mujeres por muchas situaciones, estas pacientes, el dolor de fibromialgias pueden ser incapacitantes realmente. Sucede que normalmente sí, las mujeres somos muy fuertes, muy dadas a así me duela, sigo con mis cosas, pero llega un momento en que hay cosas y enfermedades que sí lo van a incapacitar, que la van a incapacitar, y a veces de pronto por ser tan fuertes con ciertas cosas, por no parar un momentico, ya entonces la familia no les cree, y ahí empiezan unos problemas muy fuertes porque está el dolor físico, pero también está el dolor, digamos, mental, se puede decir, ¿cierto? Un dolor mental de no me quieren, no me cuidan, no me creen siquiera que estoy enfermo. Como si estuvieran mintiendo. Exactamente. A mí me parece muy interesante, voy a hacer pues a esta hora de la mañana como para poder que nos vamos despertando mucho más. Voy a hacer una comparación que ojalá sea como tomada como con toda la delicadeza que lo estoy haciendo. Uno podría comparar a una chica con fibromialgia y a un chicanero. Ajá. A los dos no se les cree. Uno dice, ¿qué va a tener eso? ¿Qué va a tener esa finca y qué va a tener ese dolor? Sí. Es como lo que podríamos unirlo. Lo interesante es que ahí sí hay una verdad. El chicanero lo que está diciendo es que él quiere tener la vida que él dice tener. Quisiera, ¿cierto? Sí. Yo quiero tener esa vida. La mentira es que él lo que está diciendo, la gran verdad es que quiere, pero la gran mentira lo que está escondiendo es no tengo cómo hacerme cargo de esa vida, yo no sé cómo hacerla suceder.
Entonces esa es una digamos, Como una ¿cuál es el punto en situación. común? Sí. Pero la persona que tiene esta enfermedad tan dolorosa también dice, ¿usted qué va a tener eso? Igual que la hipocondría, ¿cierto? Usted no Eso. tiene eso, no se le cree. Hagamos de cuenta con toda la brusquedad, hagamos de cuenta que ella está mintiendo, que Sí. ya es un desparpajo pensar en eso, porque ella está padeciendo un dolor incontenible e innombrable porque no sabe dónde le duele, al mismo tiempo le duele todo. Le duele yo creo que el alma, ¿cierto? Así es. En Esa es la últimas, descripción. Exactamente, le duele el alma. Y entonces, ¿cuál es la verdad de una persona que todo el tiempo tenga dolor? Como le duele el alma, pero no sabe decir qué le pasa, parece una mentira, pero en realidad la gran verdad que está diciendo es, no sé ponerle palabras, lo tengo que comunicar para saber si el otro me ayuda, pero el otro no le da un buen lugar a eso. Lo Eso. peor que le puede pasar a un ser humano es no poder nombrar lo que le pasa. A propósito de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es lo peor que nos está pasando en este momento a nivel mundial, y es la depresión. La depresión, Doc, podría ser el tema de alguna otra oportunidad Así es. en esta emisora. La depresión se diferencia de la tristeza, porque en la depresión hay una tristeza, pero yo no sé nombrar por qué. Es de lo peor porque uno no tiene las palabras para nombrar lo que le pasa. Por eso la depresión se asocia con otras enfermedades físicas, Sí. como si el cuerpo dijera, tengo que poner en algún lugar esta tristeza a este ser humano, dueño de este cuerpo que yo soy el que estoy lidiando Sí. con eso, De ¿cierto? hecho, el Tengo que hacerlo. cuerpo se tiene que expresar Exactamente. físicamente. O como el cutting, Doc. Eso. En el cutting estos chicos que se cortan y uno dice, pero ¿cómo es posible que se corte si uno evita el dolor? ¿Cómo este Claro. chico va en contra de A lo que sería buscarlo. un bien común y es buscar el dolor? Exacto. Claro, Doc. Lo que ocurre es que, igual que la depresión, igual que la fibromialgia, igual que todas estas enfermedades, digamos que no tienen diagnósticos, la persona tiene que buscar un lugar. Entonces es como si quisiera cortar con algo. Usted escucha a una persona que se haga cutting y quiere cortar con algo. Sí, quiere terminar con alguna situación. Con algo, ¿cierto? Ese es el punto en común. Quiero cortar con esta relación, quiero cortar con este ideal de hijo que mi mamá dice que yo tengo que hacer y yo no soy capaz de parecerme a ese ideal. Quiero cortar con tener que ir a fútbol, pero porque no me gusta, cosas así. Y empiezan a cortarse la piel porque necesitan que les duela algo que representen ese dolor de alguna manera. Es decir, sí hay una unión entre el dolor físico o la enfermedad física y la salud mental, en tanto que el cuerpo lo que hace es comunicarle, ayudarle a ese ser humano para que se alerte de que algo está pasando con él, porque la enfermedad mental, digámoslo así, Doc, no duele. Así es. La No enfermedad, se siente, ¿dónde duele? no se duele. siente, no se ve, siente. digamos. Ujú. Aquí nos hacen una pregunta, mira, nos dicen, ¿por qué dicen ahora que somos la generación de cristal? ¿Qué significa eso? Mira Me la parece, pregunta. exactamente, me parece muy interesante. Hay que hablar de dos temas antes de decir de qué se trata el cristal. Todos sabemos de qué se trata el cristal, lo que se rompe Se fácilmente. rompe con nada. ¿Cierto? Se rompe con nada. Lo interesante del cristal es que sí se rompe fácilmente, pero al mismo tiempo es hermoso, es transparente, Así. ¿cierto? Es bello, ¿sí? Sí. La generación del cristal sucedió cuando los ideales para criar a los hijitos cambió. Ujú. Había un ideal como de trabaje, sea emprendedor, eso estaba dado por hecho. Ahorita hay que enseñarles a ser emprendedores, Doc. Así es. Ahora hay una Sí. cátedra en todas las universidades y las instituciones educativas para enseñarle a ser paisa, digámoslo de esa manera. Sí, digamos así. ¿Cierto? Es Porque verdad. es nuestro contexto. Sí. Pero hubo un tiempo donde no había que enseñar a ser emprendedor, ¿cierto? Sucedió que los padres empezaron Como que a darle un buen culturalmente lugar ya a uno los venía hijitos. con ese Sí, chip, venía digamos. con eso. Pero hay un instante sobre todo en nuestro país, donde los papás cambiaron de perspectiva porque empezaron a tener las mujeres un poco más de oportunidades, los hombres un poquito más, digamos, empezamos a progresar un poco más, y empezó a pasar que los padres, a mi gusto, porque los escucho quejándose en el consultorio, empezaron a educar a los hijos bajo el ideal, le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y ahí empezó Ahí a fue. quebrarse literalmente todo lo que teníamos, y apareció esta generación de cristal que no aguanta es nada.
Sí. ¿Por qué me suicidé en la carta? Porque no me compraron una moto. Por ejemplo. Van al consultorio chicos, me parece muy impresionante, un manojito de chicos entre los 18 y 20 años después de un primer rompimiento amoroso que se quieren desbaratar literal. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Sí. Porque no conocen la frustración que es tan importante. ¿Quiénes fueron los que, digamos, armaron las grandes empresas? Nuestros arrieros, nuestros montañeros, como lo decimos en Antioquia, la gente que quería hacer empresa. ¿Quiénes empezaron a quebrarlas, Doc? Los familiares que no sabían qué era la escasez y fueron educados bajo el ideal. Los que no la lucharon, digamos así. No la lucharon. Es que no entiendo por qué mi hijito, dicen los papás, no entiendo por qué mi hijito no es tan emprendedor y tan fuerte como yo. Porque hay que conocer la escasez para poder uno armar la creatividad en medio de casi nada. Como que dar todo en la palma de la mano definitivamente no es la solución. No. Y lo mismo pasa definitivamente hablando de los pacientes como tal. ¿Sí? El compromiso que debe tener un paciente con su tratamiento y con su enfermedad es fundamental. ¿Sí? Muchas veces lo que decías, van al consultorio, se les hace su tratamiento, hablando en mi caso, digamos, los sueros, se les hace la escleroterapia, bueno, lo que ellos necesiten, pero resulta que salen del consultorio y no se cuidan. ¿Sí? Entonces no hay compromiso. Sí, por una razón parecida, ya me dieron lo que necesitaba el tratamiento, de aquí para adelante toca que funcione, pero yo no tengo que hacer nada. Y es al revés. ¿Sí? Yo creo que el 90% de la efectividad y del buen resultado de un tratamiento, del que sea, psicológico, físico, lo que sea, ese 90% va del compromiso que tenga el paciente y del deseo que sí tenga el paciente de mejorar. Paciente que no quiere mejorar, pero qué tristeza, Doc. Mire, hay algo entre los pacientes que no quieren mejorar y los derechos humanos que me parece lamentable, pero bueno, hay que hacer con lo que hay finalmente. Así es. ¿Cierto? Y es, imagínese uno tener que declarar un derecho fundamental, el derecho al amor, a la protección, como si algo del ser humano no quisiera dar amor o proteger a lo más preciado. Y qué tristeza, por ejemplo, las ARL, que tengan que enseñarle en las empresas a los trabajadores a cuidarse, como si no fuera natural el ser humano cuidarse. A propósito de lo que está diciendo, tenemos que contar con una dimensión humana que está más allá de las políticas públicas, porque la política pública dice, venga, denuncie un maltrato, pero las chicas quieren retirar la denuncia. A propósito, pues ya la ley no las deja, afortunadamente. Y eso trae también una cosa en contra, y es que estas chicas no quieran inclusive denunciar de inicio, porque pues ya no van a poder ni retractarse por ni nada. Por ejemplo, con lo que decías, Doc, tan interesante yo le doy unos cuidados, yo le digo al paciente, tenga este cuidado, ¿cierto? Y no lo hacen. Una vez me invitaron a un congreso nacional del SENA, porque ellos tienen allí una técnica para personas que sean auxiliares como de ARL, ¿cierto? No recuerdo el nombre. Y entonces resulta como salud ocupacional, como salud ocupacional, y nos invitaron pues a varios para que habláramos sobre algo que les estaba pasando mucho en las ARL, y es que se incapacitaban ostensiblemente. Eran unas incapacidades incluso irrisorias. Entonces tenían que empezar a pensar por qué se incapacitan, qué estaba pasando, y me invitan, y yo les digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer en un congreso nacional de salud ocupacional? Yo soy una psicoanalista, cuéntenme en qué les puedo ayudar. Entonces me dicen, Doc, es que quiero que, me decía la persona que me invitó de allí, quiero que podamos pensar en algo que venimos presintiendo, y es que hay más allá del cuerpo físico, que es lo que estamos tratando, Doc, hoy, qué es lo que hay más allá del cuerpo físico para que una persona se enferme, aunque no debería enfermarse y aunque a veces no haya ni diagnóstico. Lo más horroroso que yo he visto en los pacientes que vienen a querer salud mental es, me dijeron que no tengo nada y me duele todo. Eso es absolutamente angustiante. Lo que estábamos diciendo. Exactamente. Me voy para el Congreso Nacional en Sena. Y entonces me inventé un título para esa conferencia que fuera rimbombante, es decir, que tuvieran que ir, y tuvieran que ir a conversar con nosotros. La pregunta para resolver ese día en la conferencia es: ¿por qué nos fascinamos con la enfermedad? Hay algo en el ser humano que se fascina con la enfermedad. Doc, deme pruebas. ¿Usted cómo se le ocurre que los seres humanos se quieren enfermar? Obviamente que sí. Pero no es como, ay, no, hoy está haciendo solo y
rico, me voy a enfermar. Voy a No es un pensar de asunto, qué me voy a sí, a ver, enfermar no hoy. sé qué me va a doler hoy, no es eso, sino que es un asunto de inconsciencia, ¿cierto? Es un asunto como involuntario, pero presente. Y entonces bueno, dicté pues como la conferencia sobre por qué nos fascinamos. Pues nos fascinamos por varias razones, voy a decir unas 3 en este momento. Nos fascinamos porque nos enfermamos y obtenemos el amor del otro, Sí. a propósito de la hipocondría. Nos fascinamos porque es el modo de hacer vínculo, mi mamá se preocupa por mí, Sí, así o es. mi mamá necesita que yo esté enfermo. Ay, Gloria, qué horror. Vamos a hablar de las mamás paisas maravillosas. ¿Cómo se te ocurre que una mamá desea? Sí desea inconscientemente, porque si se le enferma, ella puede cuidarlo y puede un poco renunciar a su trabajo y un poco Genera calmar esa la culpa necesidad, que tiene. ¿cierto? Exactamente. Y otra de las fascinaciones de por qué nos enfermamos es porque eso resuelve problemas. Me tengo dolor de cabeza, es una de las razones que algunas chicas ponen, algunos chicos también están poniendo para evitar el sexo, Por ejemplo. porque finalmente hay una pregunta por el sexo en esa relación de pareja que no interesa, ¿cierto? No estoy diciendo que todos los que digan tienen dolor de cabeza, mentira, pues, ¿cierto? No, sino que ahí hay ese dolor que a veces se les convierte en una migraña crónica impresionante que ya no hay ni siquiera forma, le dicen no tome pastillas que va a ser peor, ¿cierto? Sí, así es. De tal manera que eso evita o llama a un vínculo o o llama al amor de alguien. Entonces una de las personas, Como que genera esa tensión que Claro. se está buscando. una de las personas de la conferencia en el SENA llega y hace una pregunta hermosa. Bueno, yo ya me di cuenta que soy fascinada por la enfermedad porque hasta me sé el nombre de la pastilla que yo sinceramente no soy capaz de repetir. Y saben, y todos los horarios, es una cosa así como de armar la vida para tomar pastillitas, lamentablemente. Sí, vivir alrededor Vivir de alrededor eso. de estar enfermo, qué tristeza, es como si se le convirtiera, yo no me llamo Ana María, sino me llamo, voy a una cita, me llamo, tengo estas pastillitas, ¿cierto? Y la pregunta de esta persona fue, entonces yo ya qué hago, bueno, listo, doc, ya me enteré que hay algo mío que se fascina con la enfermedad, entonces yo qué voy a hacer, ¿cuál es la solución? La primera solución después de que uno se entera de algo es, bueno, no soy inocente. Aquí Dios no me mandó esta enfermedad para entrar más fácil al cielo porque soy... Ajá, No, el mártir. no. Aquí es, ya me enteré, no soy inocente y me tengo que poner a pensar, ¿yo qué fue? ¿Qué me está resolviendo esta enfermedad? Para que resuelva ese problema, pero no resuelva así. Por ejemplo, la infidelidad, Doc. Ah, Es importante. una manera de resolver Sí, claro. un problema que uno tiene en la casita. Resuelve De cierta manera lo hace, ¿Sí? claro. y hasta ahí abroma un poquito para que no se Ajá. vayan a ofender las personas Por que están supuesto. pasando por esto, pero abroma un poquito, hay que agradecerle al amante del marido de uno, porque ella hace que el hogar de uno está estable, porque él está tranquilo, o ella está Claro. tranquila en el caso de las chicas, pero hay un problema que se va generando ahí grave porque es una pregunta que alguno de los dos tiene el infiel, una pregunta por no quiero estar aquí, no sé qué, y no se resuelve, Sí, como algo una que no. pastillita, exactamente. Sí, como el calmantico ahí. Exactamente. Nos pregunta aquí una chica, pregunta Diana, ¿nos puedes aclarar exactamente qué es hipocondría? Creo que lo escucharon varias veces y nos preguntan. Digámoslo médicamente y digámoslo psíquicamente, Doc. Bien, pues. Listo, bueno. Realmente sí, muchas pacientes, bueno, y muchos pacientes también, hablamos mucho como del tema femenino y es por una razón que quiero decir, y es que por la razón que sea, las mujeres sí tendemos a consultar más al médico, ¿sí? Normalmente, y lo que siempre sucede, no es de pronto porque realmente nos enfermemos más, obviamente que los hombres también se van a enfermar igual, pero nos hemos dado cuenta, y no solo yo, sino en general en la salud, pues en Colombia y creería yo que en el mundo, el hombre casi no consulta, sino cuando ya está muy avanzada de cierta manera la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, aquí en Colombia creemos que es una razón más cultural, ¿sí? Más del macho, de estoy bien, yo puedo, no me duele, pero cuando ya están muy mal, entonces sí consultan, y es verdad, al consultorio sí llegan muchos casitos masculinos, ya como más avanzaditos. En cambio, la mujer, de pronto se nota algo mal, no todas, como estamos diciendo, hay unas que pues tampoco consultan rápido, pero sí tienen como esa tendencia a consultar más rápido. No estoy diciendo que eso sea la hipocondría, sino que en general la mujer sí consulta más rápido. Pero a veces sí consultan o consultamos por muchas situaciones que realmente no es que nos las inventemos,
¿sí? Que no es la palabra, sino que a veces las relacionamos, ¿sí? Con situaciones y las ponemos en nosotros, ¿sí? ¿Qué nos ha pasado mucho? Por ejemplo, ahora en la época del internet, ¿sí? Eso me ha pasado mucho, que yo ya lleva pues añísimos, ¿no? Muchos años, pero sí, antes no era así. Antes iba un paciente, un ejemplo, me duele la cabeza. Llevo, no sé, un mes con dolor de cabeza. Entonces ya uno empezaba, los veía, el examen, bueno, lo que fuera. Pero ya no, ¿sí? Ya llegan a la consulta casi que con el diagnóstico, ¿sí? Ellos tienen ya la formulita. Así es. Y desafortunadamente o afortunadamente han investigado por todas partes, lo cual es bueno, ¿sí? Uno debe enterarse de la enfermedad, eso es básico, pero también muchas veces es dañino porque ya no se espera como al examen o a ver qué te dice el profesional de la salud, ¿sí? Sino que ya tú llegas más enfermo de lo que estabas porque el dolor de cabeza de pronto ya no fue que se me subió el azúcar, aquí estoy pues diciendo cualquier cosa, sino que resulta que ya estamos pensando, tengo un tumor en la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Ya nos vamos y ahí ya entramos en un tema más psicológico, ¿sí? Que ya realmente lo físico que estaba sucediendo. Digamos que ahorita cuando me presentabas quedó súper claro pues que soy psicoanalista, que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, y entonces digamos que le debemos a las mujeres la invención del psicoanálisis. Mira. Cuando el doctor Freud, que era médico, ¿cierto? Sí. Empezó a notar que las mujeres eran las que más consultaban, a las que más les dolía todo. Obviamente estamos hablando en un tiempo de una Viena, en la que, época... ¿cierto? Una época impresionante, pero finalmente hay algo en las mujeres muy hermoso, y es que logran comunicar con palabras y con el cuerpo más ágilmente que un hombre por representación social, incluso. Sí. Entonces las mujeres le permitieron a Freud, digamos, inventar el psicoanálisis, porque empezaron a llegar las mujeres al consultorio a decir cosas como algo que fue determinante para Freud, y es que llega una chica al consultorio y le dice: doctor, yo no entiendo por qué si mi deseo es alimentar a mi bebé y tengo unos pechos que anatómicamente están listos para amamantarlo, algo pasa conmigo que no lo puedo, no hay una gota de leche siquiera. Cuando empieza a conversar con ella y se entera que para ella conscientemente era un ideal darle de pecho a su hijito, sí, pero ella se negaba a hacerlo porque ese hijito no correspondía a la metáfora del amor por un hombre. Era algo así como las mujeres aman a sus hijos, algunas mujeres aman a sus hijos mientras que puedan amar a sus parejas. Y entonces no le doy leche a mi hijito porque en últimas tampoco le puedo dar amor a alguna otra persona, ¿cierto? Sí. Digámoslo de esta manera. Entonces, no es cualquier cosa que a las mujeres sean las que más hipocondría tienen. La hipocondría, o cuando se dice comúnmente, ahí está tan hipocondría. Sí. ¿Cierto? Ahora sufre de todo, pues. Exacto. Inclusive en nuestra Antioquia, una frase que ronda por ahí es María Dolores. Exacto. ¿Cierto? María Dolores, y cada familia tiene como una manera de marcar como a esa persona de la casa, porque en todas las casas tenemos, para que no chicanemos. Sí, total. En todas nuestras casitas hay alguien que tiene un empujecito más, como a decir que está doliéndole todo el tiempo algo. Siempre. Hay algo que la persona con hipocondría, que nos estaban haciendo la pregunta, Doc, ¿qué es la hipocondría? La hipocondría, por lo menos desde el psicoanálisis, es el empuje incontrolado. Así como diría Shakespeare, aciecate indomeñado, ¿cierto? Un empuje incontrolado a traducir todo lo que le pasa psíquicamente en la enfermedad. Entonces la hipocondríaca tiene un problema o genera un problema muy grave, y es que deja al otro que tiene al frente, con el que hace vínculo, que es su esposo y a veces médico. Sí, ¿cierto? También. Lo deja sin herramientas para hacerse cargo de ella. Es como si le dijera ella, sin conciencia, ¿cierto? Sí. Tú no puedes hacerte cargo de mí, y es una manera de castrar a los hombres. Así es. Incluyendo al médico, porque la hipocondría ya me dice: es que usted no ha dado con lo que yo tengo, ¿cierto? Que y es cuando aparece, ¿cierto? Empieza a aparecer esa castración que le hacen hasta los médicos. Sí. Pero en realidad, porque no quiero que se tome como el tono de, ay, no, pues está hablando mal de mí,
No, de alguna manera todos en algún instante de la vida acudimos a, ¿qué me pasa? Me duele todo, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Empieza como cierta hipocondría. Y como cosas que, digamos, físicamente o científicamente, digamos, no tendrían relación, ¿sí? Como que me duele la uña del dedo chiquito, pero me da un tic en el ojo, ¿sí? Sí, Cosas así que médicamente dice, pero estos síntomas, ¿a qué corresponden? Se hacen miles de exámenes, miles de situaciones, consultas con todos los especialistas, y resulta que al último especialista que el médico finalmente lo envía es, por ejemplo, a un psicólogo. Exactamente. ¿Sí? Una chica llega a mi consultorio y me dice, Doc, mire, me dijeron que tengo por ahí un mes de vida, pero Dios yo me mío. quiero morir tranquila. Yo vine a este consultorio, esta cita fue una cita, ¿cierto? Yo quiero ir vine a este consultorio para morir tranquila, porque yo quiero entender por qué tengo este cáncer Sí. y quiero morir en paz con eso. Por supuesto, como creyente y como psicoanalista, yo sé que eso es raro, después hablaremos algún momento de eso, que un psicoanalista tenga ciertas creencias, pero bueno, después les contaré en alguna otra oportunidad por qué llegó este regalo a mi vida de creer. Entonces, me dice que ella tiene este cuerpo muy enfermo desde hace tiempo, pero que cuando ella le dicen tiene un cáncer que tocó el hígado y el riñón, ¿cierto? Ella me empieza a hablar de todas sus cositas, Yo con el conocimiento que tengo sobre el psiquismo humano y como me he dejado acompañar de Silvana González, que es una mujer maravillosa que sabe sobre todo esto de la medicina alternativa, Sí, el todo cuerpo, este tema. lo que nos pasa. Yo ya había aprendido que en estos dos órganos se concentran la rabia y la tristeza. Así es. Entonces yo dije, bueno, yo le dije para calmar un poco la situación, poner un poco de humor, porque me está hablando una persona que ya sabe que la muerte viene por ella y que de algún modo ella participó, que ella le dijo a la muerte, ven por mí, Sí. y de esta manera, en este término que estamos hablando inconsciente 2. Y yo le dije, le ha puesto una panelita que tiene un nombre por ahí lo más de interesante, le ha puesto una panelita que usted ha tenido como más rabia y más tristeza de la cuenta. Y ella se pone a llorar y me dice, usted es bruja. Yo le dije, bueno, parezco un poquito. Pero no lo soy, es que conozco algunas cosas de cómo, conozco algunos asuntos de cómo se junta la mente con el cuerpo. Sí. Y le vamos a preguntar a ese cuerpo, y te voy a preguntar a ti que eres la dueña de ese cuerpo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te hiciste esto? ¿Por qué lo resolviste así? Es que yo toda la vida me quedé callada y se quedó el cuerpo con eso concentrado. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Ahí está. Entonces, hagamos de cuenta que desde hoy, cuando nos dé fiebre, nosotros vamos a hacer fiesta. Ay, pero pues ¿cómo, Gloria? Vamos a hacer fiesta cuando nos enfermemos. Sí, Porque estamos la sacando enfermedad algo. nos viene a comunicar algo como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, pero viene y le comunica al sujeto, Sí. al ser humano que Atento que algo va a ir. pilas, hay algo que está pasando y hay algo que va en progreso, porque la fiebre no es como que bien, no, si la fiebre está es porque hay algo que va en progreso. Sí, es al comienzo, Es el generalmente. comienzo, Sí, exactamente. ya. Y es una alerta que incluso por tantas afugias y tantas prisas que tenemos, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos descuidando. La fiebre es un Así es. regalo, al igual que la enfermedad. Hablando aquí que me acordé de un paciente ayer, llegó súper mal, enfermo, muy mal, y resulta que el tema era que estaba deshidratado. ¿En serio? Cuéntame. Imagínate, llevaba 2 días en que, bueno, su hidratación era, pues, de pronto lo que comía, o sea, digamos el cafecito, ahí estaba el líquido, al almuerzo creo que ni tomó nada de líquido, y en la cena, no sé, un juguito, pero con estos climas, pues, que están haciendo, y el señor venía muy asustado porque tenía mucho mareo, le dolía mucho la cabeza. Es un paciente pues ya conocido, entonces él se acercó y me dijo, me preocupa, y resulta que era eso. O sea, entonces él corrió 2 días trabajando aquí, allá, sí comía, porque no era que estuviera sin comer, no, él comía, pero él no tuvo en cuenta todo ese desgaste físico que uno a veces tiene, porque no es pues él fue ayer pues, pero somos todos los que a lo largo del día ni nos sentamos a pensar, me hidraté, por ejemplo, o uno dice y siente, tengo mucho calor, ¿qué sed tengo?
Y mire lo que pasa con la deshidratación. Que usted es la experta, pero como a mí me llegan los pacientes a decirme de estos calorcitos, porque es que el clima no es cualquier cosa. Sí, uno lo toma como no es cualquier muy... cosa, ¿cierto? Eso también impacta la vida de los seres humanos. Muchísimo. ¿Cierto? Entonces llegan y empiezan a decir, por ejemplo, a propósito de los síntomas de la deshidratación, que no solamente es sed. Ah, no. Es una tristecita. Sí, una es tristecita una situación en el cuerpo impresionante. No, es que estoy como triste. Exacto. Entonces, es como si la deshidratación, aunque sea un asunto supuestamente en la vida cotidiana, no te hidrataste bien, activa en el cuerpo la sensación de tristeza, pero a veces, de pura casualidad, activa una sensación de tristeza en un ser humano que tiene algo porque esté triste, y se le asienta la tristeza y se va a tener que poner a pensar, deshidratado y todo, qué es lo que lo tiene tan triste. Por ejemplo, el señor ayer, yo le decía, pero, pues, ¿qué sentías? Sí, sentía sed, me olía la cabeza, yo, pero si sentía sed, ¿cierto? ¿Por qué no tomaste, pues, agua, alguna cosa? Él me decía, no, realmente no tuve tiempo, yo seguí. Bueno, claro, si tuvo tiempo, hay algo ahí seguramente que no le permitió lo que estás diciendo, que empiece a percatarse y a cuidarse. Sí, quizá había algo ahí más allá, pero simplemente fue como la consulta, no, mira, hagamos esto, el suerito, bueno, todo el tema pues ya médico, pero sí me quedé pensando por qué cuando tuvo toda la sed y qué pasó en todo el día, no hizo nada. Hay algo que está también, según la Organización Mundial de la Salud, hay como 3 asuntos en la salud mental que nos tienen muy preocupados. Inclusive la Procuraduría, de eso vamos a hablar en estos días, la Procuraduría también sacó un informe el 20 de agosto en relación a el preocupante estado de la salud mental en Colombia, sobre todo en Antioquia. Hay 3 problemas a nivel mundial que nos tienen muy preocupados. Las depresiones, las crisis de ansiedad y los suicidios logrados y los intentos de suicidio. Se llaman suicidios logrados desde la Organización Mundial para el Psicoanálisis, es un paso al acto, se llama así, ¿cierto? Pero es la misma cosa, ¿cierto? La persona que desgraciadamente logra el acto, ¿cierto? Sí. Te resulta que hay algo a propósito de esto que estás hablando, Doc, que se llama las crisis de ansiedad. Importantísimo. ¿Cierto? Resulta que lo que usted está marcando es por qué si tenía sed no tomó agua. Ajá. ¿Cierto? Que uno dice, pero pues... Sí, además ya estamos viendo por ahí en la cultura, yo no sé si esto es como un comercial para radio, pero estamos viendo que todo el mundo toma suero. Ajá, y ¿cierto? Sí. Toman suero, ya nos pasamos ya el suero tiene nombre y todo, sí. ¿cierto? Y entonces, según la Organización Mundial de la Salud, uno de los temas de salud mental que nos tiene más preocupados es las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Vamos a pensar en el ataque de pánico. Mira el nombre, Doc, ataque de pánico. Ya, con eso me asusté. Más o menos el ataque de pánico es de la siguiente manera. Usted y yo nos vamos para el África porque nos vamos de paseo. Delicioso. Ah, delicioso. Nos vamos a hacer un safari y tenemos guía, por supuesto. Claro. Cuando estamos en el safari, el guía nos dice que no se preocupe, que es esa manadita de leones, pero que eso está allí, que nosotros estamos a salvo. Pero sucede un accidente y de pronto esos leones vienen hacia nosotros. Sí. El ataque de pánico es el horror que se puede vivir de ver una manada de leones hacia nosotros. Sí, la reacción. Sí, eso en el cuerpo es un horror, pero sin leones. Eso es un ataque de pánico. Ustedes se pueden imaginar uno en el metro, sí. Uno en la casa solito en un 20º piso, que le dé esa joda. Doc, eso es aterrador, de tal manera que por eso es que pasa el suicidio. Mira, es que es un ataque de pánico a propósito de lo que usted decía. Es que debería, vamos a hacer ese símil, debería tomar agua el ser humano, pero no toma. Debería el que tiene crisis o algún ataque de pánico no quererse atacar, es que por eso se llama ataque de pánico. No puede controlar. Se ataca, ni toma agua para cuidarse, ni hace lo necesario para que no le dé ese ataque, porque el que tiene ataque de pánico, crisis de pánico, como lo quieran llamar, ¿cierto? Generalmente llegan al consultorio desbaratados y el punto en común entre todos los que tienen esos ataques o esas crisis es que se encargaron de un montón de cosas y dijeron basta. Le toca acostarse, medicarse, hasta internarse porque hay un punto donde el cuerpo le colapsa y ya no se puede hacer cargo de los 7 sobrinos, de los 8 hijos. A la espalda. Exactamente. Eso sucede muchísimo. Y se les lastima el cuerpo. Como si el cuerpo los parara. Sí. Tiene que ser así.
ese es el punto en que la idea es obviamente no llegar a eso, porque ¿qué pasa? Es verdad, llega la enfermedad física, ¿sí? Como lo que estabas diciendo, el tema del cáncer de esta señora, el tema del no autocuidado, que también me parece curioso. Ahora hay muchos talleres de hábitos saludables, de hecho yo muchas veces he dictado en muchas partes hábitos saludables, autocuidado, y son temas que uno dice, pero pues ¿cómo así? Porque le tengo yo que venir a decir, por ejemplo, eso, vamos a hidratarnos tantas veces en el día, recuerden que para que no tengamos bacterias bañémonos las manos, ¿sí? Como en hábitos saludables, que uno lo hace a los niños pequeños, ¿cierto? Muchas veces en el colegio, el aprendizaje, listo. Sí. Pero ahora se hace mucho a jóvenes y adultos, ¿sí? Como que se perdió esa conciencia, será, de cuidarnos, de querernos, de que si estoy enfermo mejor, lo que estabas diciendo, ¿sí? De que así de pronto, entre comillas, me quieren más o me cuidan más, y lo que está pasando es que sí nos estamos enfermando realmente, de que sí están sucediendo muchas cosas en la parte física, pero que tenemos que empezar a relacionarnos completamente con la salud mental, porque si no hacemos este manejo integral, no va a haber una reacción positiva, ¿sí? O un efecto pues bueno y positivo en ningún tratamiento, ¿sí? Realmente, así sea, digo yo, por una gripa, ¿sí? Hay algo en la parte mental de la persona que no sea que lo mental causó la gripa, pero sí la gripa te va a afectar mentalmente o viceversa, pero siempre tenemos que estarlo uniendo, integrando, y yo mismo me he dado cuenta que al hacer eso con los pacientes, el resultado es otra cosa, completamente diferente. Vamos a repetir un momentico aquí que me preguntan, para comunicarse, sí, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 316-435-1177 o a nuestras redes, @la doctora recomienda, o también a @GloriaLuzToroAngel, que es nuestra invitada el día de hoy. Vamos a continuar pues con nuestro tema de hoy, la salud mental. Y aquí tenemos algo importante que quería como comentar antes de que se nos pase, y es cómo el estado emocional o mental o emocional pues del paciente influye tanto en los resultados de los tratamientos. Esto sucede siempre, como estamos diciendo, eso ahí no hay nada que hacer. Tanto como querer mejorar, ¿sí? Por ejemplo, me pasa mucho y me preguntan mucho en el tema de adicciones, por ejemplo. Hay muchas familias desesperadas, muchos padres angustiados, que casi que llevan obligados, ¿sí? a sus hijos a algún tratamiento para adicciones, ¿sí? No estoy hablando únicamente de drogas psicoactivas, hay adicciones, pues, a veces unas que uno ni sabía que existían, pues. Pero de cualquiera de esas la familia se preocupa y los llevan casi que obligados. Cuando sucede eso, definitivamente el tratamiento no funciona. Si el paciente no quiere, ¿sí? No va a funcionar. Eso por un lado. Y por otro, si el paciente, por decir, de un dolor, ¿sí? No está bien o no está al tiempo haciendo algo para estar bien emocionalmente, definitivamente el tratamiento no va a funcionar, o va a funcionar ocasionalmente. Sí, como lo que decimos, la pastillita, se me quitó el dolor un ratico y otra vez volví. Y resulta que no es que el tratamiento sea malo, no es que el tratamiento médico no funcione, es que hizo falta ahí ya el tema de la parte emocional. Exactamente. Digámoslo de esta manera. Casi todos los niños, porque algunos niños y algunos adolescentes están en otra vía, pero casi todos los niños a tratamientos en salud física o salud mental van porque hay un adulto angustiado. Sí. Y a veces él no es el que está angustiado, ¿cierto? Cierto. Sí. Cuando ya llegan al consultorio, como decimos en Antioquia, hay que sacar esa actitud de ser buena para lidiar con los ratones, como decimos acá, porque finalmente si llego al consultorio hay que aprovechar esa gran oportunidad, sobre todo cuando está obligado, ¿cierto? Sí. Y armar todo un escenario inclusive amoroso de la mejor manera, para que ese sujeto se quiera enamorar de saber qué le pasa, más allá inclusive de su adicción. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Por ejemplo, en estos días llega un chico adolescente, ¿cierto? Con una anorexia impresionante. A mí me corresponde escuchar ese sujeto que dice lo que tenga que decir.
o un paciente que tenga una adicción, Sí, ¿cierto? En este caso igual. es una adicción a no comer. Correcto, ¿cierto? así es, sí. Y no me puedo poner a decirle a ese sujeto, no me puedo poner a decirle, coma, vea, todos los niños Vea pues que le que hace tienen daño, vea que- tanta necesidad y usted pues que no Eso. come. Que son, eso hay que hacerlo, los papás tienen que insistir, obviamente. Pero la salud pública o las políticas públicas y la salud mental no puede olvidar, ¿cierto? Algo en el ser humano que no se quiere cuidar. Ahorita lo decía súper bien, Doc, perdimos la conciencia, sí, porque es que el ser humano no solamente tiene una conciencia, tiene dos. Uno que dice, frente a un chicharrón de 8 paticas, Sí. con un problema de triglicéridos bien impresionante. ¿Me lo como o no me lo como? Mire que es dos voces. Sí. ¿Me lo como o no me lo como? Como en El Señor de los Anillos, Migol. Mi señor, Así no es, lo hago, muy mi señor. precioso. Es una cosa impresionante de división subjetiva, es decir, de estar con dos al tiempo. ¿Me lo como o no me lo como? Ah, sí, pero qué bobada, una patica que le hace. Y esos triglicéridos para arriba, digámoslo. Sí. Entonces, ya es hora de que la salud mental y la salud física, a los que están encargados de ella, contemple la posibilidad de que no solamente hay que instruir a ese sujeto diciéndole beba agua y cuídese, sino que contar con una dimensión humana que no quiere cuidarse. Ejemplo, hay una política pública que protege a las mujeres del maltrato de Sí, sus la hay. parejas. Ajá. En un primer momento la ley se sancionó de que esa mujer podía denunciar. Así es. Ahí estamos contando con que hay hombres que maltratan a sus mujeres, ¿sí o no? Sí, la base de Y la hay ley es que esa. protegerla. Ajá. Lo que entonces la política pública empezó a ver es que las mujeres denunciaban, pero entonces ya después quitaban la... Se Algo de retractaban. ellas protege al maltratador. Sí. Entonces la política pública, digo, ¿cómo? No, hay que evitar lo que ahorita decíamos, que ellas Quiten la denuncia. quiten la demanda. Porque algo en ella quiere precisamente, como pasa muchas veces, golpear al que las defiende. Están golpeándolas, viene alguien a defender y golpean al que las defiende. Al que viene a ayudar. Porque algo Sí. de ella no quiere ser cuidada. Gloria, qué horror. La política pública, a propósito de las políticas públicas de salud mental, tiene que contar también con esa dimensión humana. Por ejemplo, lo que se hablaba en algún momento, ¿qué pasa con el tema precisamente de la salud mental de los profesionales en la salud? Sí, eso es algo que, bueno, la oportunidad realmente, como decía el Papa Francisco del COVID, también nos hizo ver eso. Cómo tanta carga, ¿sí?, que tiene en general el profesional de la salud, pero sobre todo el que está tan cerca como a casos, a casos fuertes, que todos lo son, pero hay casos que marcan mucho, y esos profesionales de la salud casi nunca, o nunca realmente, se acercan como a ¿cómo se dirá eso? Como a tratar o a explotar, digamos, de cierta forma, y se enferman. Sí, así como dicen, los médicos también se enferman, los médicos también se mueren, por supuesto, pero muchas veces sí es por estas razones, porque mentalmente estamos tan agobiados por muchas situaciones. Uno con el tiempo, digamos que aprende, por supuesto, no es a sentarse a llorar con el paciente, pero eso no significa que uno no lo piense, no se acuerde, no se cargue, y ahora con tantas situaciones, de hecho, es una de las razones, sin excusar pues a nadie, por las que inclusive a veces el mismo médico tiende a veces como a maltratar al paciente, que muchas veces los mismos pacientes dicen. Uy, sí. Sí, vea, este médico tan grosero, este médico ni me escuchó, me sacó en 5 minutos, independientemente pues del tema de EPS y horarios y todo eso. A veces sí hay un maltrato por parte del profesional de la salud y ya como que el diagnóstico es un mal médico. Pero es un maltrato inclusive, Doc, que por supuesto, en lo que comentabas como entre las líneas lo que te escuchaba es necesario la salud mental también del profesional. Exactamente. De salud mental y de salud física. Así es. ¿Cierto? Porque finalmente tienden, sobre todo en lo que te he escuchado y te estoy escuchando, como tiende a haber como un empujecito a tratar a ese paciente como un organismo. Sí. Y eso no pasa únicamente en un consultorio. Las mujeres algunas veces van a mi consultorio a quejarse de cómo es posible que mi esposo, mi pareja, no sé qué, me trata de esta manera y por la noche me pide panelita.
¿Cómo es posible que, como si el cuerpo físico Claro. estuviera en distancia o en separación de ese ser de mujer? Me decía una vez una paciente toda hermosa, esa audiencia de adultos, ¿no? Una Total. paciente me decía, es como si él creyera que lo sexual va por un lado, ella lo dijo de otra manera, Sí. es como si él creyera que lo sexual va por un lado y el ser por otro, eso no está junto. Y sí está junto, y Claro. esa es la distracción Y que mucho. tenemos que dejar de tener, porque es como si creyéramos que el cuerpo no existe. Como si fuera un... Y el cuerpo es un comunicador de lo que le pasa a Exactamente. las personas en su cabeza. Es decir, el cuerpo nos comunica cómo está ese ser de esa persona. Incluso en la apariencia física uno puede ver qué es lo que le pasa a esa persona. Déjeme contarle algo para que quede súper claro que el Por cuerpo supuesto. y el alma están en el mismo lugar. Una vez haciendo una investigación en uno de los posgrados que hice, estaba concentrándome en pensar a Leonardo da Vinci y su relación con el padre y la madre, porque la historia de él fue muy triste. Entonces resulta que estaba pensando a Leonardo da Vinci, y él, en uno de los libros, porque él escribió muy poco sobre su propia intimidad, pero en uno de los texticos que logré encontrar, me encuentro una anécdota de él, de cómo fue que él pintó con cada modelo la última cena, ¿cierto? Entonces resulta Sí, sí, que sí. él está pintando la última cena y tiene que encontrar los modelos exactos, porque él no pintaba y punto, sino que hacía toda una investigación del personaje como tal. Entonces, el primero que pintó fue a Juan. Empezó a pintar a Juan, el apóstol amado de Jesús, y el único más o menos bueno, porque los otros eran terribles. Y entonces pinta a Juan, pero como a Leonardo da Vinci, por la historia familiar que tuvo, se demoraba para entregar sus obras el mismo tiempo que el padre demoró en reconocerlo, 4 años. Él le decían, entréguelo tal día, y él lo entregaba a los 4 A años. los 4 años. Porque había una Mira qué interesante. como una especie de asociación entre sus obras y su condición de hijo para un padre. Sí. Entonces resulta que a los casi 3 años de haber pintado a Juan, le dio por pintar a Judas, Mm. el apóstol rebelde de Jesús, porque es que no dejó pues que le entrara al corazón, ¿cierto? Entonces se fue para un lugar parecido pues como una cárcel, pues obvio, ¿cierto? Cuando empezó a pintar a Judas, pues entregó como unas monedas a cambio pues de que se dejara pintar. Sí, sí, sí. Empezó a pintarlo. Cuando notó que el hombre se puso a llorar, El Leonardo modelo. da Vinci le dijo, te estoy dando el dinero, te tengo buen trato, ¿qué está pasando? ¿Qué te molestó, ¿Qué te pues? molestó que estás llorando? Y le dice a Leonardo da Vinci, maestro, es que yo era Juan. Era el mismo modelo, No puede ser. imagínate. ¿Qué le pudo haber pasado en la vida a ese sujeto? Para que teniendo un cuerpo angelical, Sí. la vida y su comportamiento, sus actos, ¿qué le pudo haber En esos pasado para 3 que ese años. cuerpo se volviera un criminal? Que era lo que realmente necesitaba un Claro. criminal. Sí, necesitaba plasmar eso en su Exactamente. pintura, sí. Entonces, lo que nos pasa en la mente y en el alma se refleja perfectamente en el cuerpo, de tal manera que uno le dice a un amigo, ¿por qué te pasa? Porque algo en el cuerpo le comunica que esa mente no está bien. O cuando uno está caminando por ahí en algún lugar, uno dice, no, me atracaron, bebé, me atracaron. O sea, aquí fue. ¿Cierto? Ese cuerpo de ese otro comunica. Sí. El cuerpo es el comunicador de que algo nos está pasando en la cabecita, que la salud mental no está bien, y es menester en este momento que las políticas públicas se junten para conversar, que no solamente hay que educar al sujeto contando con que él quiere, sino que algo de él no quiere y nos ahorramos un montón de dinero, porque es que inclusive es un asunto económico. Si usted apunta a una política pública que diga, yo sé que ese sujeto no se quiere cuidar, no pierde tantas capacitaciones en mostrarle cómo tomar agua, cómo tomarse la pastilla, sino que cuenta con eso que no quiere. Sí. ¿Cómo hacer que quiera? Que hacer que eso que no quiere también esté incluido en la política pública. Así es. Tiene que ser así. Exactamente. Quisiera, ya casi estamos terminando aquí nuestro espacio, que nos hablaras un poquito acerca de algo que me ha encantado muchísimo, que es el libro que has escrito. Yo sé que lo encontramos pues en redes y todo esto, que lo podemos conseguir, pero quisiera que nos contaras así en un minuto de qué se trata. Bueno, el libro La casa que vivimos, es a propósito del tema de hoy, es un Exacto. libro que me inventé para mostrar la importancia de lo que nos pasa en la casa en la que vivimos en la infancia Sí. y cómo eso que nos pasa en la infancia vuelve a nuestro ser cuando somos adultos.
Entonces el libro habla de una chica, que en este caso me pongo como personaje principal, hablando de lo que a mí misma me ocurrió, de qué pasa en la sala, en la cocina, por ejemplo, un dato de uno sabe cuando la mamá está triste y cuando está contenta, de cómo nos sirven los alimentos, Sí. ¿cierto? ¿Qué cositas va pasando en cada uno de los rincones de la casa, como para que eso nos lo traigamos a la vida adulta? Y por eso muchas veces estamos tristes y nos compensamos con los alimentos que la misma madre Es verdad. nos daba. Sí, sí, Hay sí. hay un pedacito del libro, La casa que vivimos, donde hablo de la enfermedad. Cuando yo tenía 2 años, me entero que la enfermedad existe, a los 2 años, Sí. porque iba a mi casa a visitarme una niña que se llamaba Gloria Lucía. Y a mí me parecía muy raro que ella tuviera siempre un pañuelito amarrado a su ojo, como o alrededor de la cabecita, tapándole el ojito. tapándole el ojito. Y yo le preguntaba a mi mamá que qué le pasaba a Gloria Lucía, ella decía que tenía el ojito enfermo. Sí. Al tiempecito, ella pasaba como vivíamos en un barrio que se llama El Salvador, entonces las casitas, las calles son estrechas, entonces uno puede pasar fácilmente y los vecinos son nuestros amigos, nuestros Sí, se familiares. conocía uno entre todos. Y la nena pasaba de su casa a la mía como podía, ya caminaba por supuesto, pero como él era un tumor en la cabeza, le pesaba tanto, ella llegaba con mucha dificultad, pero le gustaba mucho jugar conmigo. Dios mío. Y recuerdo que un día Gloria Lucía ya no volvió a tocar la puerta de mi casa diciendo Goyita, y no volvió a subir las escaleras de mi casa, y mi mami me dice, Gloria Lucía se murió. Sí. Cuando yo voy, me llevan a visitarla para poder despedirme de ella. Yo recuerdo que ella estaba como en una mesita vestida de blanco, con su vestido más bonito. Y yo me quedé mirándola y pensé que ella tenía la cara diferente. Ya después me enteré de que era una carita amarilla. Okay. Y desde ese día sé que la enfermedad es de color amarillo. Lo asociaste con eso. Exactamente. Yo dije, la enfermedad es de color amarillo. Hay algo que le pasa a la piel cuando uno está enfermo. Es más, hay algo que pasa, que uno hasta puede ver en ese cuerpo la muerte. Sí. ¿Cierto? Uno, por eso dicen, ¿cómo hizo para decir ese doctor que le queda un mes de vida? Hay un montón de elementos, Sí. pero hay algo en ese cuerpo que hasta el color cambia. Eso, Que comunica de una vez. exactamente. Esto de encontrarse con el color de la muerte en el cuerpo desde pequeña me ha servido. Lo he tomado como una oportunidad para enterarme cuando esa salud mental de ese ser humano está mal, porque ese cuerpo también me dice que está mal. Se está Yo creo que es expresando. hora de juntar esos dos asuntos para que por fin nos tomemos en serio, que no podemos dividir lo uno y lo otro como si fueran dos caminos, sino que hay que tomarnos de las manos, los que estamos en este cuento de la salud mental y la salud física también, nos vamos a tener que juntar las manos para poder pensar al ser humano en esas dos dimensiones. Así tiene que ser, y la idea es que así sea, que ya tuvimos toda la experiencia, inclusive a la mala, hablando con todo lo de la pandemia, cosas que siguen pasando, cosas que han pasado desde antes de la pandemia. Como decíamos al comienzo, no es solo que a partir de la pandemia pues la salud mental y la enfermedad mental, no, eso viene de siempre, pero esto nos dio la oportunidad de darle como la importancia necesaria, poner sobre la mesa, quitar como ese tabú que a veces se escuchaba o había, que todavía inclusive lo hay en muchas casas, en muchas familias, hogares, inclusive en instituciones médicas. Aún la parte de salud mental no se habla tan abiertamente y tiene que hacerse, tiene que hablarse, porque si no, definitivamente no vamos a tener los objetivos en salud y en calidad de vida, que es lo que siempre buscamos. El ser humano busca vivir, pero vivir con calidad de vida, que es lo más, digamos, importante y necesario. Queremos pues agradecerles a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, a sus preguntas, a los que tienen y quieren comunicarse. Recuerden que pueden hacerlo a lo largo del día, de la semana, a nuestro WhatsApp 316-435-1177, o si quieren comunicarse con la doctora Gloria Luz, lo pueden hacer al 312-878-2000, te lo repito, 312-878-2000, para que se comuniquen con la doctora Gloria Luz. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora, por haberme invitado. Estoy muy contenta de poder compartir toda esta experiencia que también he pasado por mi cuerpo. Un abrazo para todos. Prontamente nos volvemos a ver con ella. Gracias, chao, chao.